Gracias por continuar con nosotros, les agradecemos y bueno, están con nosotros los analistas del día de hoy, José Inés Figueroa. Inés, buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días a Antonio Arratia también. Buen día, Jesús. Buen día al auditorio. Don Felipe Martínez, gracias por estar con nosotros. Buen día a todos. Y bueno, pues comentarles a usted que nos escucha, que nos ve a través de redes sociales, les platico el tema del día de hoy para que pues participe junto a nosotros y ante la mesa. El domingo 11 de junio se definirá la ruta a seguir de cara a las elecciones presidenciales a celebrarse en junio del próximo año, a las que en principio pues contenderán la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la actual favorita Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, que ya adelantó pues que se separa del cargo el próximo lunes, también el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal. Empezar con la pregunta, Inés, ¿cuál es el pronóstico? ¿Se determinará la renuncia de las corcholatas a su actual encomienda para así dar inicio a la promoción con el piso parejo que mucho han solicitado algunos de ellos? Sí, yo creo que hay mucho de política tradicional mexicana y también hay mucho de novedades en este proceso interno de Partido Morena, que bueno, la agenda política nacional está sobre Morena, o sea, es claro, hay una conciencia plena de que Morena va a ganar la elección presidencial y entonces pues la opinión pública está concentrada sobre su proceso interno y sobre sus candidatos. Particularmente yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace mucho que perfiló quién es su favorita, en quién encuentra las mayores posibilidades de que las políticas por él aplicadas tengan continuidad. Y lo dice cada que se da la oportunidad, lo dijo en esta reunión que tuvo hace días con los aspirantes, insistiendo en ese tema, la continuidad, que no se pierdan los programas que ha emprendido y que han marcado una diferencia en la forma de gobernar y de disponer del presupuesto en toda la época contemporánea. Entonces, cuando dice esto de la continuidad, está diciendo Claudia Sheinbaum es mi candidata. Y los otros pues no toman nota, o sea, piensan que pueden mover el proceso. Yo lo que creo es que en determinado momento, si no se ponen de acuerdo, se los ha dicho en otras ocasiones, si en Morena no se ponen de acuerdo, pues adiós Morena, la que sigue. Ya lo hizo, no es espantar con el petate el muerto. Andrés Manuel se salió del PRD y se acabó el PRD. El PRD es un fantasma que anda ahí deambulando todavía, pero su futuro está marcado. En todas las elecciones que ha habido en los últimos procesos, no ha alcanzado el mínimo para subsistir como partido, no ha alcanzado el 3% de los votos. Entonces, en determinado momento yo pienso que Andrés Manuel podría incluso dejar Morena, que es su creación. Y bueno, las señales son que se iría o se recargaría en el verde ecologista. La propia Claudia Sheinbaum hace un par de días se reunió con el Consejo del Verde aquí en Tamaulipas, y quiero suponer que los demás estados, no traigo la película de todos los estados, pero aquí en Tamaulipas vemos como personajes de influencia, incluido el hijo del gobernador Américo Villarreal Santiago, que es un activista de Morena, que es consejero y que anda en permanente roce con la sociedad, ha tenido muchas diferencias para con el Partido Verde. Entonces, eventualmente, pienso yo que si los demás aspirantes no se ponen de acuerdo, se polarizan y quieren combatir la elección, que lo hemos visto incluso aquí en Tamaulipas en los anteriores procesos internos, que hay personajes que tratan de llevar la contraria a donde marcan las inercias, pues en determinado momento el PG deja Morena, que finalmente hay que insistirlo, el voto, el liderazgo político lo ejerce Andrés Manuel López Obrador en este país, y los votos son de Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, si Andrés Manuel se sale de Morena, pues Morena va a ser lo mismo que el PRD, o sea, un fantasma andante. Y eso es lo que no acaban de entender los demás aspirantes. Bueno, particularmente yo creo que en este momento es Marcelo Ebrard precisamente el que está tratando de sobreponerse a las inercias y pretender torcer el destino. Se ha dicho que incluso ahora es un video muy de moda en las redes sociales, la deferencia que hace Andrés Manuel respecto de César Augusto, el secretario de organización, el secretario de Gobernación, de que es su hermano, de que se conocen las familias y todo esto, y hay quienes quieren interpretarlo, es que está tirando línea por el lado. No, por supuesto, es mi entender, lo que está diciendo, si César Augusto en determinado momento va a sumarse a lo que él considera que es mejor para la sucesión presidencial, que es su hermano, que es el que tiene todos sus quereres, pues con mayor condición deberían de hacerlo los demás. Yo veo incluso al senador Monreal, que ha sido muy ríspido dentro de este proceso interno morenista. Yo veo incluso a Monreal en determinado momento sumándose, porque finalmente es un político muy profesional y que sabe que no son sus tiempos y que va a buscar no quedar fuera del movimiento, porque el movimiento es el que le da la vida a estos personajes. Entonces, por eso mismo yo pienso que si no se diera la unidad y que en este momento el que no la representa es Marcelo Ebrard, finalmente Andrés Manuel y sus simpatizantes emigrarían por otras vías. Pues bien, como bien señala Inés, Antonio, pues creo que aquí no está en duda, ¿no?, el pronóstico de que sería Morena quien llevaría hasta el momento las preferencias. Sin embargo, sí se da este piso parejo que tanto han solicitado los aspirantes, sobre todo Marcelo Ebrard, como bien señala Inés. Es que desde hace muchos meses el presidente lo ofreció. Aquí el problema son los apetitos políticos de varios de ellos, y ahí Inés dio esos nombres. Yo incluyo a Noroña, que también mañana, de hecho él ya envió su renuncia. Mañana, el martes se oficializan todas. También Monreal ya la envió. Claudia está esperando, Claudia lo hace el lunes. Aquí el peligro para Morena, yo no tengo ninguna duda de quién va a ganar. Morena, la presidencia. El problema es el daño que se van a hacer. Pero yo no creo que haya daño tan fuerte si alguno se sale del camino. Si Ebrard o Noroña o Monreal, porque por sí mismos, por solos, no significan absolutamente nada, la verdad. Y no se van a ir a otro partido, pues justamente por eso hace poco fue la reunión del presidente. Entonces, hay cosas que les han dicho, pero sí lo amarraron. Justamente fue la unidad. Y con el derecho al pataleo que les dan. Entonces no pueden quejarse de falta de oportunidades. Y veamos, ya no los quiere la oposición, que antes los ofrecían espacios, ahora ya no los quieren. Sí. Porque ya vieron que los lamió el diablo. Entonces aquí lo que va a pasar es, lo más interesante de todo es el juego de la oposición, que está muriendo en tiempo real y que no se han dado cuenta, incluso que ya murieron. El PRD ya es cuestión de días para que le digan que perdió el registro. El PRI, Alito Moreno se lo va a comer. Marco Cortés no tiene nada. De hecho, la oposición no tiene nada, absolutamente nada. El jefe de ellos, que es Claudio González, anda mendigando ahí a la sociedad, que reclamando por qué no votaron. En el Estado de México regañaron a los ciudadanos porque no votaron. Ahora resulta que los culpables son los ciudadanos. Si no traes proyecto, no ofreces ideas, como por qué van a votar por ti. Si el Estado de México fue el símbolo de la corrupción, en la caja chica de todo el mundo, de los medios nacionales, de ahí sale el dinero para las campañas sucias, para todo. Y luego pierden y regañan a la sociedad, pues, ¿qué esperas para el 2024? Entonces, yo no veo problemas en Morena, en la elección de Morena. Ahí ya están amarrados todos. De hecho, sé, porque ya lo han filtrado, que Monreal aceptó de buen talante porque le ofrecieron el gobierno de Ciudad de México. Y él tiene ahí su poder, tiene fuerza ahí en Ciudad de México.
es el único lugar donde tiene fuerza Monreal realmente. Tiene gente aisladamente en los estados, pero en realidad no tiene cotos de poder, salvo ese. Y él es un animal político, vive de la política. De hecho, todos viven de la política. Andaba enojado Noroña porque con qué iba a vivir. Iba a renunciar y luego, con su salario. Eso nos da la idea, si ellos se quejan de que no tienen dinero para vivir sin política, imagínate el resto. Regreso al inicio. No saben que ya están muertos y reducen su continua batalla al odio, estrictamente al odio contra el Andrés Manuel López Obrador. Y es increíble que el más odiado de todos, por ellos, que el comunista, el destructor, todos los adjetivos que le colocaron, que estén muy por encima de ellos, y sé que la gente quiere, y ellos que solo han odiado, que no tienen proyecto, no ofrecen nada, se sienten agraviados por un presidente que no sabe hablar, que no sabe vestir, que es naco, etcétera, etcétera. Todos los adjetivos clasistas que le han puesto, debe ser muy feo para ellos estar perdiendo con ese personaje. Entonces yo veo que ya está todo resuelto, salvo alguna sonada pequeña que ocurre en Morena, pero que no implica mayor riesgo político para la pérdida de la presidencia. Felipe, ¿coincides con el pronóstico y sobre todo el tema del piso parejo? ¿Se logra conseguir la unidad? Yo creo que este arroz ya se cocinó, ya se coció. La unidad, exactamente. Hace todavía algunos meses aquí comentábamos pues que iba a haber problemas, sobre todo ahí con Monreal. Lo hacíamos como candidato, ya sea libre, independiente o por Movimiento Ciudadano, incluso por esa fórmula de PRI-PAN-PRD, lo hacíamos candidato o precandidato en estos momentos. Creo que han sabido el presidente y bueno, los asesores, los actores que están ahí detrás de él, el líder del partido, han sabido manejar con mucha tersura, o sea, con mucha suavidad. No creo que vaya a haber escurrimientos, como se le llama, que alguna figura importante, algún actor importante del partido se vaya con otros de los actores. Yo creo que este arroz, decía, ya se cocinó y yo creo que por primera vez nos vamos a estrenar con una presidenta. Lo demás es cuestión de protocolo, la reunión del partido. Yo creo que no se van, o sea, tienen que renunciar. La ley les concede 6 meses, pero si es poquito menos de un año, yo creo que es mucho mejor, es correcto, porque así no daría lugar a que se pensara que están utilizando recursos públicos y tampoco los opositores tenían elementos para presentar recursos en los órganos electorales. Ya lo demás es cuestión de forma y no de fondo, que si hay debates hacia el interior, que cuando aparece la convocatoria, que este requisito, que los otros, porque va a haber, como se dijo aquí, pues va a haber cierto, no inconformidad, sino cierta celo o recelo, no van a quedar todos conformes, porque pues si a Monreal le ofrecen el gobierno de la Ciudad de México o la candidatura, pues él quería ser presidente. Entonces, no hay derecho de pataleo. Bueno, hay derecho de pataleo, pero yo no creo que llegue tan lejos. Ni necesidad de operación cicatriz, porque de antemano han sostenido varias reuniones entre los gobernadores, incluso para llegar con unidad, para evitar que se salga gente, para tener asegurado el triunfo. Yo creo que la siguiente va a ser candidata, y a como están todos los sondeos, las encuestas, vamos a tener por primera vez una presidenta en México. No quiero adelantarme, no vayan a pensar que yo estoy anunciando, violando la ley, todos los reglamentos, pero es mi creencia. Claro. O sea, es la percepción que tenemos viendo el panorama nacional general, las encuestas, los sondeos, y al final de cuentas ni siquiera van de comparsa ni Monreal, ni el senador Manuel Velasco, Fernández Noroña. Lo único que creo yo es que andan buscando ahí continuar en la nómina. La gran decisión, si es que quedan 2 al final de las encuestas, sería Claudia y Marcelo Ebrard, nada más. Hablando de estos dos personajes, Inés,
bueno, pues, ¿qué lectura darle, qué lectura política a esta decisión del canciller de adelantarse y anunciar pues su separación del cargo? El día de ayer mencionaba el coordinador aquí en el estado, el diputado Certuche, que pues había ganado en el golpe de prensa, así le llamó. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que sí, o sea, que pretendió dar un albazo publicitario, mediático, y yo creo que eso, en lugar de acercarlo, lo aleja de la candidatura. Digo, así como dije antes que en mi percepción está muy perfilada Claudia Sheinbaum, también reconozco que en política nada está dicho. O sea, pueden pasar muchas cosas, de un día a otro pueden pasar muchas cosas. Han sucedido históricamente eventos en los que ya se da por candidato a un personaje y de repente pasa algo que cambia, o simplemente no cambia, sino que se conoce el verdadero proyecto, porque también suelen en la política tradicional pues fintar, ¿no? Te mando a este, pero este es el candidato, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas, pero en ese sentido la intención de Marcelo Ebrard de pretender alterar las inercias, lo que va por una ruta natural, al dar este albazo sí gana un espacio mediático, o sea, sí la gente voltea a verlo, este quiere ser candidato. Sin embargo, en nuestro sistema vertical, tradicional vertical, o sea, desde los aztecas había el gran Tlatoani y de ahí para abajo, lo que diga el de arriba y se hace para abajo, y después con el PRI, y bueno, históricamente así ha sido, y aquí hoy el que va a decidir es Andrés Manuel, es el liderazgo. Hay un liderazgo, hacía muchos años que no había un liderazgo político. Había entes de dirección, como el PRI lo fue durante tantos años, el gobierno, pero liderazgos políticos, pues a lo mejor yo recordaría a Lázaro Cárdenas como el último, y Andrés Manuel hoy ejerce un liderazgo político a nivel nacional, los demás no, ninguno de los aspirantes ejercen un liderazgo político, son actores políticos. Entonces, si vas llevándole la contra al que lleva la voz cantante, pues te alejas de la posibilidad de que en una coyuntura pudieras colarte, en el sentido de que pueden cambiar las cosas. Pero él, si está ganando un espacio mediático, está perdiendo o está dando un paso atrás respecto de quién va a tomar la decisión. ¿Cómo lo ves tú, Toño? ¿Funciona o no funciona la estrategia de Ebrard? No, desde mi punto de vista, como Consuco Inés, son cuestiones personales, son partidos personales, pero no solo por eso. Él rompió porque de hecho él salió enojado. Salió enojado, bajo la lluvia, pero sí se fue, abandonó la reunión. Pero el problema de Ebrard es que no empata, no tiene empatía con la sociedad. Él es visto como un fifí realmente. Entonces, sería un suicidio para él lanzarse a una aventura sin destino. No sé si leyeron el libro, pero yo les recomiendo el libro de Ebrard para que vean qué tan superficial es. Igual que la oposición, sin proyectos, sin ideas sólidas, más devaneo, más protagonismo. Entonces, por su propio bien, tiene que rectificar. Si quiere permanecer en la política, viviendo de ella, sin trabajar en algo que le implique mucho esfuerzo, entonces debe sujetarse a la instrucción presidencial. Porque es una instrucción, nos guste o no. Porque además, pues veámoslo como es. Les ganó el tiro a la oposición. Él ya tiene casi todo resuelto, mientras los otros de la oposición todavía no saben qué van a hacer con el proceso. Es un gran avance. Yo difiero un poco también de Felipe, de que después de, si no es Claudia, después de Ebrard. Yo creo que Ebrard nunca será, justamente porque lo digo. Digo que si no es Claudia, yo veo más bien a Dan Augusto por lo que ha hecho hasta el momento. Es el que ha tenido la agenda del presidente. Hay problemas en todo el país. Van a dar gusto a regañar, a ofrecer, a prometer, lo que hacen los políticos, a amarrar a la gente que quiere salir de Guacal. Y lo veo más cercano al presidente en el aspecto amistoso, espiritual. Sí, espiritual. Hasta hermano, dijo una frase de Calimán por ahí, y se refirió a López Obrador cuando dijo un paisano que le recomendó tranquilidad y reflexión. Entonces, y hace una alusión al Señor, aparentemente a Dios, pero es juega muy bien con el fraseo.
Él está hablando del presidente. Él obedece a ciegas al presidente. Entonces, el presidente lo tiene ahí como un posible relevo en caso de que Claudia algo ocurra y no encaje. Pero yo le veo como uno de dos, Claudia o Adán Augusto, por su conocimiento, porque sí sabe. Se necesita mano dura, él la tiene. Se necesita tersura, él la tiene. Entonces, obviamente yo considero que Claudia es hasta ahorita la que está encaminada a ser la candidata presidencial y luego seguramente la presidenta. Por otro lado, no veo absolutamente nada. Nomás quiero comentar algo, la fuerza de la oposición. En junio del 2022, 5 días antes de la elección de Tamaulipas, Claudia González visitó Aguascalientes y pidió a los estados que iban a estar en disputa en el 2023 que votaran por el país y todo ese rollo. Y le dice, un favor, nomás no voten por Morena. Y esto es lo que tienen ellos en la cabeza. El gran odio que le tienen a López Obrador. ¿Por qué no por Morena? Dice, porque está dañando las instituciones de México. Significa desempleo, significa destrucción institucional, significa inflación, significa muerte, ignorancia, ineptitud y vínculos con el crimen organizado. Esas son sus ideas fundamentales por los que le dice a la gente que no vote Morena. ¿Y qué pasó en Tamaulipas? ¿Y qué pasó en todos los estados que él recomendaba votar en Morena? Perdieron. Entonces, hablamos de Tamaulipas, para que veamos el gurú de Marco Cortés, de Alito, de todo ese grupo que se mueve en la oposición, que realmente son un grupo de parásitos al servicio de los grandes empresarios. Ese es el mensaje. Pero, pues nadie tan huecos, no tiene ideas. Y la gente ya no es tonta. El presidente fue muy hábil con las mañaneras, porque sí concientizó a mucha gente, la politizó. Entonces la gente ya no la engaña. Te pueden engañar y te pueden bajar lo que tú les ofrezcas, pero a la hora de votar, te van a golpear. Okay. Entonces yo creo que aquí ya no hay vuelta de hoja. No hay duda. El presidente va a ser de Morena. Lo que hay que ver hasta dónde van a dar la oposición. Esa es la gran incógnita. ¿Hasta dónde van a dar? ¿A desaparecer? Pues quizás. El PRD ya no existe, realmente el PRI siguen empeñados en acatar las disposiciones de Marco Cortés, no sé por qué. Y Alito seguramente va a la cárcel, eso es casi incuestionable. Bueno, pues ahí está la opinión de Antonio Arratia. Los invitamos a ir a un corte, pero no se vaya, regresamos con la postura de Felipe Martínez. Sube de nivel y estrena hoy tu nueva SUV Chevrolet, con tasas especiales, un año de seguro gratis y la red de distribuidores más amplia de México, refacciones y el respaldo que solo Chevrolet te garantiza. Cotiza ahora y sigue creciendo con tu nueva SUV Chevrolet. Visita chevrolet.mx para conocer modelos participantes, información, términos y condiciones. En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio. Con educación, tus hijos pueden hacer más de lo que crees. Si están por ingresar a primero de secundaria en escuela pública, tienen promedio mínimo de 8 y necesitan apoyo económico, son los últimos días para inscribirse al programa de becas de Fundación BBVA para chavos que inspiran. Fecha límite 20 de junio. Conoce más en fundacionbbva.mx. En el verano loco de H-E-B venimos por todo. Aguja norteña con hueso Supreme, 229 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de res Supreme a 89.90 el kilo. Y San Rafael, pechuga de pavo Balance de 250 gramos, 72.90 la pieza. H-E-B, lo mejor para ti. Dile adiós al calor en la Villarreal. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores con 35% de descuento sobre precio de lista. Y recibe un 3% en monedero electrónico. O a crédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista. Y hasta 18 meses para pagar. Dile adiós al calor. ¿Dónde más? En la
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis de ORT el día de hoy con Inés Figueroa, Antonio Arratia y Felipe Martínez Chávez. Felipe, hablábamos sobre, pues si es, cuál es la lectura en este adelantamiento que tiene Marcelo Ebrard al separarse. Bueno, él inicia el camino, está forzando a que los demás presenten su renuncia, pero ya era un proyecto de aquel que les platiqué, de que presentaran su renuncia. Acuérdate que cuando los precandidatos a diputados a mitad del sexenio también los hicieron renunciar varios meses antes. Yo creo que todos, incluso los alcaldes de Tamaulipas que van a buscar la reelección, los diputados que van por las alcaldías, yo creo que deberían presentar sus licencias. Administrativamente renunciar, los que son por elección, una licencia. Yo creo que esos 3 meses, 90 días que les concede la ley, ya es sobre el proceso. Si la convocatoria sale, bueno, en Tamaulipas todavía va a tardar, en lo federal, para presidente, y ya está a la vuelta de la esquina. Si en noviembre, diciembre, por ahí tenemos la convocatoria, yo creo que tienen que presentar su licencia los alcaldes, los que tienen derecho a la reelección, porque no pueden dar lugar a que se piense, o no nada más que se piense, de alguna manera disponen de recursos, ya sea que utilizan un vehículo oficial, utilizan gasolina, utilizan personal, simulan que sus colaboradores renuncian, pero en realidad se les sigue pagando tras bambalinas. Tiene que todo esto transparentarse en todos los aspectos, en todo el proceso. La ley no los obliga, o sea, eso hay que establecerlo. La ley no obliga a los diputados, ni a los alcaldes, ni regidores que van por la reelección, ni senadores, ni diputados federales, a que presenten una licencia. El partido que quiere, o los aspirantes o los precandidatos que quieren, son los que presentan una licencia cuando ellos consideran. Yo creo que debería ir reformarse la ley en general. Se está adelantando ciertamente, nunca se había visto que se adelantara tanto una sucesión presidencial, pero bueno, vamos a esperar los tiempos. ¿Cómo impacta esto, Inés, a Tamaulipas, estas reuniones y estos mensajes que se dan en lo local? También debería haber, como dice Felipe, esta separación del cargo de quienes estén en condiciones de hacerlo. Sí, bueno, yo particularmente difiero de Felipe en eso, que tienen que retirarse. Digo, ¿cómo calificas en este caso las reelecciones? Pues en función del trabajo que hacen, déjalos que trabajen, a los alcaldes y a los diputados. Y en el caso de los candidatos a la presidencia, como quiera la oposición va a hablar y va a estar en desacuerdo. Júralo que en cuanto pidan licencia van a decir que están haciendo actos anticipados de campaña. El proceso inicia en septiembre, las elecciones, es decir, las precampañas empiezan en diciembre. Entonces a mí se me hace que no se me hace necesario que renuncien los funcionarios, los servidores públicos. Yo creo que deberían de seguir en sus cargos para seguir calificándolos, porque de eso, ya en una contienda lo que va a resolver el elector es si sirven o no sirven, ¿no? Entonces yo no soy de la idea de que tengan que retirarse. Y lo otro que me decías, discúlpame, No, de lo local también. O sea, bueno, en lo local, pues es lo mismo, o sea, ¿a qué andan jugando? Sertuche, en fin, todos los que se dicen amigos, o sea, piensan que si su candidato o su amigo o su conocido resulta candidato presidencial, ellos van a ser gobernadores, alcaldes, reelegirse, presidir el Congreso, no sé, eso es un juego, bueno, pues que sirve para entretenerse, y a los medios pues nos sirve para tener de qué hablar, que escribir, pero sí, y no creo que signifique nada, o sea, Sertuche es el nombre que se me viene a la mente porque es el que ha andado haciendo eventos ahí junto con otros ex algo de la universidad, ex universitarios, vamos a decirlo así,
Pero pues no, es un juego que no tiene destino, o sea, ellos no van a decidir los eventos que simulan, porque son eventos simulados, ahí de los que he sabido y en los que he estado presentes, pues llevan a gente que ni siquiera sabe a qué van, ni conocen al precandidato, ni nada, y se salen riendo de los panchos que los hacen hacer. Pero bueno, es un juego muy de la política tradicional, de la época del unipartidismo, y que heredó y luego superó el PAN, pero son simulaciones, esos son juegos, no sirven de nada. Antonio, en este aspecto, en lo local, ¿cómo lo ves? Yo coincido con Inés, con el añadido de que en realidad Tamaulipas no ni gana ni pierde. Quizás pierde un poco por el afecto que hay con el presidente, y también es un afecto a cierto punto interdado entre ambos. Recordemos que aquí la mezcla que los une es cabeza de vaca. El enfrentamiento fue fuerte con el presidente y luego con el gobernador. Entonces ese fue un factor fundamental para que el presidente le pusiera más entrar a Tamaulipas. Entonces aquí el que gane va a ser un poco menos indiferente que el presidente López Obrador, porque no hay esa mezcla que los una. Si acaso quizás Adán Augusto, porque le ha tocado intervenir por esos problemas, que ya no lo veamos, porque es un hombre que se mueve bajo la sombra, se le sabe a lo suyo. Por lo demás, Tamaulipas no creo que ocurra nada, todo va a ser igual. Esperemos que el que llegue o la que llegue le eche la mano al gobernador, porque lo van a necesitar mucho, ahora sí que lo van a necesitar. ¿Tú refrendas esta postura, Felipe, de separarse aquí en lo local? Sí, yo creo eso, porque te digo, si van en un vehículo oficial o gasolina pagada por el erario a un evento a un evento partidista no es correcto. Si utilizan viajes en avión pagados por el erario tampoco es correcto. Ahora tienen hasta ahí por el 2 de marzo, 1 de marzo del año para presentar su licencia o renunciar, pero yo creo que debe ser antes. En cuanto empiece el proceso interno, presentar licencia a alcaldías, a regidurías o diputaciones, o sea, incluso el referendo en las diputaciones locales. Ya lo hemos visto, algunos pidieron licencia también para tratar de repetir. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, en que deben presentar su licencia o renunciar. Todavía falta, yo decía, los funcionarios, si es que va a haber funcionarios del gobierno que van a aspirar a los cargos de elección. Bueno, pues nos consume el tiempo, es muy rápido, pero el cierre, Inés. No, pues nada más agregaría que vivimos tiempos inéditos y entre todos la fuerza de la tradición sigue imponiéndose y trascenderá hasta el fin de este proceso. Antonio. Yo cerraré con algo que nos hemos olvidado y le hemos hablado en otras mesas. El riesgo es inminente de un golpe, hablamos aquí de la guerra judicial. Veamos cómo está la Suprema Corte, el poder judicial, el poder de la Federación. El enemigo de Morena y del presidente y del candidato o candidata no va a ser los partidos políticos, va a ser la Suprema Corte, los poderes judiciales, esa mafia enquistada de hace años que ha sido más activa que los partidos políticos de oposición realmente, en función de tumbar al presidente, de minarlo, de bajarlo de donde está. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Eso lo ignoramos. Ahí me quedo yo. Okay. Felipe, el cierre. Pues podríamos tener un buen senador en Ebrard, seguramente es lo que yo creo, y bueno, Noroña pues también puede repetir, Velasco, bueno, pues también para el Senado, y yo creo que ya está cocinado este arroz. Okay. Bueno, pues muchas gracias a Inés Figueroa, Antonio Arratia, Felipe Martínez Chávez. También a usted agradecerles el favor de su atención. A nombre del equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos el mejor de los días y que tenga un excelente inicio de fin de semana. Esta es la máxima autoridad en música grupera.